de la UAM Iztapalapa, perdón, me falla ahí la geografía de la ciudad de México, en el departamento de biología, fue miembro fundador del Subcomité Técnico Consultivo Nacional y en mucho tiempo fue también vocal de educación y difusión de dicho subcomité, y es miembro asesor del Management Group del Plan de Supervivencia de Especies de Lobo Mexicano. Vamos a recibir al doctor Miguel Ángel Armero. Bueno, pues gracias a los organizadores del simposio, porque no es común que en este tipo de simposios donde se entrega, donde se reporta tal cantidad de información científica como la que nos acaba de entregar Carlos, donde se presentan otro tipo de cosas, se hable de la educación. Tradicionalmente los congresos o las reuniones donde se habla de educación sobre medios ambientales están como un poco separados de los donde se entrega toda la información científica generada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, ya se han mencionado aquí, Lalo, Fernando ya lo mencionaron, sobre la importancia que tiene el difundir todo esto que se ha logrado, ¿no? Y dirían en un dicho, en inglés dirían last but not least, o sea, es lo último, pero no menos importante, el que todo esto que hemos dicho se pueda difundir, ¿no? Todo lo que hemos dicho aquí en este recinto es importante. Y es importante lo que mencionaba Lalo al principio en una de las primeras pláticas, en cuanto a que esto no puede ser, la educación ambiental, en el caso particular del lobo mexicano, no puede pasar a un segundo término o una cosa totalmente secundaria, ¿sí? La idea que quisiera yo discutir con ustedes o presentarles el día de hoy es que realmente necesitamos pensar en una estructura, ¿sí?, que nos lleve a la consecución de resultados positivos para que la gente, toda la gente en México, o la mayoría de la gente que le llegue esta información, sea capaz de entender la importancia de tener una población autosustentable de lobos, o más de una población, pero un grupo de lobos que se sustenten por sí mismos allá afuera, que ha sido el objetivo primero del subcomité, luego del prócer, del PASE, o sea, tener un grupo de lobos, una representación de lo que era originalmente la fauna nativa de México, en condiciones de vida libre, en condiciones naturales, ¿sí? Para esto, bueno, ¿cómo era? Ok. Bueno, primero tenemos que reconocer que México es un país megadiverso, no solo en cuestiones de biodiversidad, sino también en diversidad cultural, en diversidad gastronómica y en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos que nos llevan a pensar. Y uno de los elementos más importantes es la gran diferencia, la gran diversidad que tenemos en el aspecto sociocultural de nuestro país. En México, particularmente, existen muchos tipos de escuelas, ¿sí?, desde las muy rudimentarias, ¿no?, donde realmente los niños hacen un esfuerzo por estudiar, hasta escuelas muy capacitadas, ¿no? Desde grandes universidades como en la que orgullosamente nos encontramos hoy, que es una de las mejores del mundo, ¿sí?, y hasta escuelas rurales o escuelas técnicas que realmente sufren por mantener a flote o por tener una matrícula aceptable, ¿no? Estas discrepancias generan una gran importancia entre el acceso a la información que se tiene y generan grandes retos en la forma en que tenemos que hacer llegar a la gente esa información, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos una gran diversidad también en las estructuras demográficas de la población. Tenemos una pirámide demográfica que está cambiando rápidamente, que tenemos una gran población de gente joven, pero a la vez tenemos una gran cantidad de gente que está rebasando los 60 años, ¿sí? Y que la forma de pensar y la forma de actuar y la forma de votar, que ya lo mencionaba Lalo al principio,
va a ser diferente porque va a tener una forma, una percepción diferente de la naturaleza. Durante los resultados del Manzano, cuando se analizaron una de las 6 áreas, hicimos también un análisis de la opinión social y encontramos que había una correlación muy importante entre la edad de la persona entrevistada y la opinión que podía tener respecto en aquella época a la reintroducción de los lobos. Esto fue en el 2011. Y encontramos que gente que pasaba de los 50 años prácticamente no quería saber nada de lobos, mientras que la gente conforme iba siendo más joven respecto a ese punto de quiebre, podía aceptar cierto tipo de opciones, cierto tipo de situaciones, cosa que más o menos como lo vemos con Carlos, ahí lo está viendo en los datos que nos presentó hoy. Hay lugares donde hay gente que sí acepta cierto tipo de tolerancia hacia los lobos, no quiere decir que los acepten y que los quiera, y hay otros que definitivamente no quieren saber nada de ellos y están dispuestos a hacer lo que sea para erradicarlos. Entonces, estos dos tipos de visiones tienen mucha diferencia en cuanto a la percepción ambiental que van a tener. Y esto es importante considerarlo cuando empezamos a hablar de educación, cuando empezamos a saber cómo, cuándo y en qué forma nos tenemos que referir a ellos. Perdón. Por supuesto, las condiciones de vida van a ser muy diferentes, ¿no? Las condiciones de vida van a alterar la percepción que tenemos sobre el medio ambiente. No es lo mismo las personas en la ciudad que pueden tener más o menos satisfechas sus necesidades cotidianas, ¿no?, que las personas en el campo que necesitan complementar diariamente una dieta a través de diferentes elementos, ¿no?, que les va a importar más el que voy a comer hoy o el que van a comer mis hijos mañana, que lo que pueda pasar dentro de 20, 30 o 40 años, y no es lo mismo la cantidad de información que van a recibir ellos, ¿no? México, por otra parte, es un país de muchos contrastes, ¿no? O sea, esta foto me llamó la atención porque, bueno, tenemos lugares donde oír hablar de la Wi-Fi es así como pensar en Marte o en algún otro lado, ¿sí? Y en cambio hay lugares donde ya no podemos sobrevivir sin los aparatitos estos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un México que necesita información ambiental, estamos hablando de muchos Méxicos, estamos hablando de muchas diversidades que tenemos que atender, ¿no? Y que todas, y esto es muy importante, todas son importantes, ¿sí? Tenemos que hablar lo mismo al ranchero que tiene miles de cabezas de ganado, cientos de cabezas de ganado, ¿sí?, y que es un negocio del cual van a depender muchos de sus vaqueros, ¿sí?, al pequeño propietario que va a tener un burrito que si se lo mata el lobo o el jaguar o el puma, pues va a perder prácticamente todo su patrimonio y su forma de movimiento, ¿sí?, al ciudadano común que vive en los grandes centros urbanos, que va a tener una opinión, porque finalmente es nuestro México y todas las opiniones son importantes, ¿no? Bien, nosotros hemos trabajado, y esto quiero decirlo muy claramente, desde hace muchos años nos dimos cuenta que podemos saber todo sobre la biología del lobo, podemos saber todo sobre la fisiología, como dijo Carlos, podemos saber todo sobre sus cacas, pero si no lo difundimos, no sirve de nada. Si la gente que está allá afuera, si la gente que todos los días va al supermercado, que todos los días participa en diferentes actividades, no lo sabe, de nada sirve todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces hemos hecho una serie de encuestas, que es la mejor manera de saber qué es lo que opina México. Pero aquí empezamos con los problemas que ya mencionaba Fernando, que mencionaba Lalo, ¿sí? El problema de los presupuestos, ¿no? O sea, pues si hay presupuesto es para tener a los lobos allá afuera y no para hacer encuestas, ¿no? Pero también las encuestas cuestan, hay que mandar gente, hay que ir afuera, y aquí es donde el trabajo de gente como ustedes, de gente en las universidades, de voluntarios, es invaluable, ¿sí? Porque realmente todo este trabajo, así como mencionó Carlos ahorita, toda la gente que ha trabajado, ¿sí? Aquí muchas de estas encuestas son hechas también por estudiantes universitarios interesados en el tema, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que
lo que veíamos, que esta diferencia se nota en la cuestión de edades, ¿no? Aproximadamente, estos son los números de muestra para un cuestionario que hicimos, esto fue en el año de 2011, ¿sí? Y encontramos que el conocimiento de la existencia del lobo mexicano está directamente relacionada con la edad. Los jóvenes tienden a tener un poco más de conocimiento sobre la naturaleza, y esto indudablemente se debe a la difusión que tienen en los programas de televisión, en los programas de radio, ¿no? ¿Sí? Conforme más avanzamos, el desconocimiento es grande. Pero aún en la edad productiva, de 14 a 40 años, en la edad que podríamos considerar de mayor productividad y de mayor participación social, pues el porcentaje de personas que no conoce o no saben ni siquiera la existencia del lobo mexicano era alrededor del 55%, ¿sí? Lo cual es muy alto. O sea, más de la mitad del público mexicano, si estoy hablando particularmente de la Ciudad de México, donde se hizo esta encuesta, ni siquiera sabe que existe un lobo mexicano, ¿no? Un lobo que lleva el nombre, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo en el 2011, previa a la liberación, y en los zoológicos, pues ahí hay un pequeño sesgo, ¿no? Porque obviamente si entrevistas a la gente que va a los zoológicos, pues es gente que de alguna manera tiene cierta información. Aún así, hay gente que llega al recinto del lobo mexicano, lee o se le queda viendo a la cédula que tienen ahí en el zoológico de Chapultepec, y después mis alumnos se acercaban y le preguntaban, ¿conoce usted a Canis lupus bailey? Y la gente dice, no, ¿sí? Pero se acaba de leer la cédula, gracias, ¿sí? O teníamos también un proyecto, que no puedo decir el nombre que tenía, pero que es muy altisonante, porque tenía que ver con el estupidómetro, que es la medida de las tarugadas que la gente dice cuando ve a los lobos. Y el exceso que tuvimos, el punto máximo, obviamente dicen, mira esos perros, mi perro está más bonito, etcétera, ¿no? Sobre todo si se ven a los lobos en verano, pues cuando han perdido mucho de su pelaje, pues realmente no son muy bellos, pero en invierno, ¿qué tal?, ¿no? Entonces, lo máximo que tuvimos fue un señor que le dice a su papá, le dice el papá, ¿qué son? Digo, le dice el niño, ¿qué son esos, papá? Son zorrillos, hijo. Exactamente. Y entonces lo platicamos con una psicóloga y nos dijo, pues claro, el papá no puede perder cara delante del hijo, ¿sí? El papá le tiene que decir, tiene que quedar ante el hijo como la persona que sabe, aunque obviamente no sepa nada, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es muy importante entender este tipo de situaciones para entender cómo tenemos que abordar los programas de educación. Y bueno, por supuesto, de esta misma gente que conoce al lobo, pues más o menos los mismos porcentajes sabían que estaban en desacuerdo. Este año hicimos una nueva entrevista, hicimos una nueva encuesta, ¿sí? Y encontramos que preguntamos si sabía la gente que había lobos en libertad, y les voy a pedir que principalmente se enfoquen en los colores grises y amarillos, que son las respuestas positivas, ¿sí? Y sabe que hay una variedad de lobos llamado lobo mexicano, ¿sí? Y encontramos que una vez más vemos que la tendencia en lo general es hacia que la gente más joven tiende a tener mayor conocimiento, y la gente de mayor edad, a partir de cerca de los 60 y en adelante, pues son los que menos responden que sí a ambas preguntas, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje de nos, pero esto ha crecido, es decir, de alguna manera sí ha crecido el porcentaje de conocimiento. Ustedes me podrán discutir si las comparaciones, si el tamaño de muestra, el esfuerzo de muestreo puede ser igual. Quizá tengan ustedes razón, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay que utilizar para comparación. ¿Sí? Respecto a la pregunta de si conoce alguna de las circunstancias que llevaron al lobo mexicano al borde de la extinción, sí, bueno, pues vamos a encontrar que aquí sí hay muchas similitudes. Aquí los nos están representados por las barras azules, ¿sí? Y las que sí, aquí realmente, pues casi
que se nos olvidó poner la pregunta no me importa, y seguramente tendríamos aquí este tipo de soluciones, ¿no? Y la otra es que se conoce poco, la relevancia de esta gráfica es que se conoce poco sobre el programa del cual hemos venido a hablar hoy, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros demos a conocer esto, ¿no? Nosotros dividimos esta encuesta que hicimos este año en adultos, que fueron los datos que les presenté, y niños. Obviamente a los niños se les tiene que hacer las preguntas de manera diferente, ¿sí? Estas encuestas nosotros las consultamos con expertos en educación para saber cómo planteamos las preguntas, ¿sí? Y decimos, bueno, simplemente ¿te gustan los lobos? Y ¿sabías que en México hay lobos libres en la naturaleza? Es la misma manera de preguntarle a los niños si han oído hablar del programa de liberación de lobos, ¿no? Y encontramos que, bueno, aquí esto ya tenía que ser segregado, pero básicamente encontramos que las respuestas positivas están asociadas en niños de 4 a 5, aquí están por cierto divididos, los niños más pequeños están de este lado de la gráfica, los otros están de este lado. Aquí básicamente los niños dicen, pues sí me gustan los lobos, y realmente no sabemos si la respuesta sobre si saben o no es fiable. Tenemos que hacer unas preguntas. En la edad, en los jóvenes, ¿no? Empieza a haber este tipo de respuestas, ¿no? O sea, la mayoría sí conoce, sí le gustan los lobos en la generación de 11, 12 años, y algunos de ellos probablemente sí saben, ¿no? Es un poco interesante el ver que los porcentajes los números de respuestas son casi iguales, es decir, quien dice que le gustan los lobos dice que sabe del programa. Esto habría que analizarlo con un poco más de detalle, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el conocimiento sobre el lobo mexicano ha mejorado, y esto yo creo que hay que reconocerle al trabajo de la CONAM, al trabajo de la Semarnat en general, porque realmente ha habido una difusión sobre estos conceptos, ¿no? Bien, en 2011 hicimos la pregunta, ¿cuál es la actitud? Esta parte de la charla va un poco sobre la actitud del público en general, del público citadino, a la reintroducción del lobo, a la recuperación del lobo. Y vemos que la mayoría, ¿sí?, decía que sí debía regresar. O sea, el pueblo de México en general considera que es bueno que regrese. Claro, esto es en los capitalinos, que nunca van a encontrar un lobo comiéndose su vaca, ¿no? O sea, ni se van a preocupar pero como bien decía Eduardo hace rato, es gente que va a ser importante en las decisiones que los políticos van a tomar. Es gente que va a influir en las decisiones a nivel Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobierno, porque es la gente que va a estar educada. No es muy importante la gente que sí va a tener un efecto directo de los lobos, pero hay que ser realistas. Ese efecto va a ser para un grupo pequeño, minoritario, y claro, en el caso de los ganaderos puede ser de importancia política, pero aquí estamos viendo la opinión generalizada. Y algo que me llamó mucho la atención desde que hicimos esa encuesta, que ya tiene algunos años, fue que cuando les preguntamos cuál de 3 razones, 3 opciones que les dimos, éticas, ecológicas y económicas, podían ser las razones para sí regresar al lobo mexicano, ¿sí? La mayoría de los que conocían el lobo casi tuvieron el mismo porcentaje entre éticas y ecológicas, ¿no? Es decir, no solo es el equilibrio ecológico que ya mencionamos, sino muchos mexicanos piensan o pensamos que el lobo tiene una razón de existir y tiene un derecho a existir. Y esto es importante, ¿no? O sea, este resultado a mí me sorprendió mucho, porque dices, bueno, realmente tenemos una conciencia de la ética de la naturaleza, ¿no? En la encuesta que retomamos recientemente, ¿sí? ¿Conoce usted alguna de las circunstancias que llevaron
Al lobo, pues ya lo mencionaba Roberto, muchas veces se le asigna a la cacería quizá un papel más importante que el que realmente tiene, ¿no? Y una vez más, bueno, sabe que el gobierno y en las universidades iniciaron el programa, pues la gente sigue sin saberlo. Sí, ya me marcaron ahí, ya me dieron mi warning, así que me voy a ir un poco rápido. ¿Cómo se considera que la reintroducción del lobo? ¿Buena y necesaria, mala, necesaria o simplemente en blanco? Vean que la mayoría de la gente la considera buena y necesaria. Es decir, la gente está teniendo una actitud positiva hacia la recuperación del lobo, ¿no? Bueno, los niños piensan en general que los lobos son buenos, independientemente de la mayoría, pero los niños chiquitos tienen el síndrome de Caperucita, ¿no? Ajá. O sea, es esta parte donde debemos de atacar. Esta es una parte, esto nos dice que aquí entre los 4 o 5 años es una época, y esto nos quiere decir que muchas de las políticas de educación tienen que ir a los jardines de niños, a empezar desde ahí a construir esta edad, y que quizá los resultados a nivel de primaria y secundaria no han sido tan malos. ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Bueno, pues lo que ya vimos aquí, que el programa ha sido exitoso, que partimos de 5 lobos y que tenemos actualmente más de 300, que esto ha sido un trabajo común entre 2 países, ¿sí? 2 países que primero se aliaron para destruir el lobo y después se aliaron para recuperarlo, que tenemos una población sana, con una estructura poblacional relativamente estable, con muchísimos crías este año, pero y por sectores tenemos que ir trabajando en diferentes aspectos, ¿no? A las personas del campo, como decíamos, que ven el sacrificio, pues ¿qué es lo que hay que decirles? No hay que mentirles, no hay que decirles que el lobo es un animal magnífico y que jamás se le va a ocurrir tocar a su ganado. No, hay que decirle que es un depredador, pero que tiene derecho a existir y que tenemos que convivir con él a través de las técnicas como las que mencionaba Carlos hace un momento. Que el lobo es un animal de costumbres y muy sigiloso y que la mayoría de las veces ni siquiera lo vamos a notar. Es impresionante algunos videos en Francia donde los lobos bajan en las noches a comer de los basureros municipales de ciudades de mediano y gran tamaño y la gente ni siquiera se entera. Son animales terriblemente sigilosos, muy cuidadosos, ¿no? Que muchos de los mitos como que se comen a los niños, que transmiten la rabia, bueno, que existen, pero que hay que manejarlos, ¿no? Y otra cosa importante, lo que ya mencionaba Carlos, pues que existe un seguro ganadero que al menos compensa la parte económica, ¿no? Por supuesto que cuando se comen o matan a un perro que es parte de la familia, pues obviamente la parte emocional es difícil de manejar. En la ciudad, ¿qué es lo que hay que mostrar? Pues que el lobo es un depredador que ayuda a regular las poblaciones, que el programa binacional ha sido exitoso. Yo creo que en México estamos necesitados de conocer de programas que han sido exitosos, ¿no? Estamos hartos de oír todos los días en las noticias de fracasos, de corrupciones, de cosas, y yo creo que es importante que digamos que este programa ha sido exitoso gracias al trabajo de mucha gente, ¿sí? Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que difundir. Que el lobo comparte características sociales como el cuidado de sus crías, la relación familiar que tiene, que el lobo es un depredador de punta y por lo tanto una especie sombrilla, y que el incrementar el conocimiento de las concepciones históricas del lobo. O sea, nos ha faltado reconocer, es interesante, pero cuando hablamos del jaguar, y Carlos lo sabe perfectamente, en el sureste el jaguar es el dios, el lobo maravilloso, y cuando hablas del lobo, pobre lobo, sáquenlo, mátenlo, ¿no? El lobo tuvo un papel muy importante en la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Y eso lo tenemos que recuperar. Incluso actualmente tenemos toda esa historia, ¿no? ¿Qué tenemos que enseñarle a los niños? Pues que la naturaleza necesita un balance, que los lobos es un depredador que juega un papel en la naturaleza, como lo decíamos en general, y que todos los animales y plantas tienen derecho a existir en un entorno en donde se puedan desarrollarse. Tenemos que enseñar
a los niños que hay una ética ambiental. El logo es similar a algunos aspectos sociales. Perdón, me estoy yendo un poquito rápido, pero bueno. ¿Qué tenemos que utilizar? Pues campañas de difusión, ¿no? Tenemos que difundir, bueno, aquí es nada más el clip que ya, no sé si me puedas poner, por favor, rápidamente. Este es el clip que difundió la CONAM a principios de mes sobre los lobos. Ok, bueno. No, bueno, ese es más adelante. Ok. No sé. Este es un video de una de mis estudiantes que desarrolló un teatro chino de sombras sobre la educación. No sé si le puedes dar un poquito, si lo puedes pasar más o menos como a la mitad, simplemente para que lo veamos. Esto es uno de los métodos de educación infantil, ¿no?, que se está desarrollando, donde aparece, donde se cuenta toda la historia del programa educativo. Es una pequeña obra que dura 5 minutos para niños de edad de jardín de niños, es algo muy aceptable. Se habla sobre la recuperación histórica del lobo, ¿sí? Yo creo que lo paramos para no excederme más del tiempo. No, ya vámonos directo acá, por favor, a la presentación para terminar la presentación. El trabajo que ha hecho Carlos y la gente que ha trabajado en las comunidades rurales es invaluable también. Hay que hablarles de otra forma, hay que decirles que es posible que encuentren a los animales en el campo, que si los encuentran lo más seguro es que el lobo huya y que lo mejor es tratar de evitar cualquier encuentro con ellos, ¿no? Generamos materiales, es necesario, y esto aquí es importante para la CONAM y para las instituciones, generar un concepto, materiales educativos a todos niveles, ¿no? Desde pequeñas historietas para que pueda leer cualquier persona. Es increíble que en México se lee más el libro vaquero que cualquier otro material, pues entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Porque y tiene una razón de ser, no es nada más las historias truculentas que presenta, sino es el hecho de que presenta muchas imágenes y poco texto, ¿no? A veces los libros son tienen mucho texto y pocas imágenes, ¿no? Y la gente en México busca este tipo, ¿no? Libros para todas las edades y en particular para los niños, libros que tengan diferentes actividades, ¿no? Libros que inviten a los niños a jugar cosas que los niños hacen todos los días, como pequeños juegos donde el lobito nace en una zona rural y si se va es cazado o muerto, en fin, para que poco a poco. Y para niños más grandes, juegos de video, juegos que atraen. No podemos pensar que muchos niños de entre 12 y 14 años van a ser atraídos si no les proveemos de ciertos materiales que les son atractivos. Y para la gente, bueno, aquí está, ya se lo llevaron. Aquí estaba Iker, una magnífica labor que han hecho por difundir a los adultos de una manera artística con títere esta difusión, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Pues crear actividades comunes para los programas de los zoológicos. Lo decía a Fernando hace rato, todos los zoológicos tienen un programa educativo, pero falta una coordinación, ¿sí? Falta una coordinación, ¿sí? Y esa es la que vamos a tratar de tener. Si le das Enter, por favor, que aquí debería aparecer algo. Ahí está. Si le puedes dar clic en la figura. Bueno, estamos desarrollando una hoja web que se llama lobomexicanto.org, no es esta, pero que pretende, no sé si le puedes dar clic aquí. Ah, ok. Bueno, es una hoja que pretende ser un punto de unión
para todos los programas educativos de los zoológicos, no solo como una hoja donde se pongan materiales y lo saquen, sino realmente puede haber un programa integrado donde lo mismo en el sedes de Sonora que en el Zoológico de Guadalajara o en Los Coyotes, podamos tener, saber qué se está haciendo a diferentes niveles, podamos desarrollar programas como los que se desarrollan en Estados Unidos de la Wolf Wellness Week, que es una semana en que todos los centros de investigación, todos los zoológicos se ponen de acuerdo y hacen programas educativos sobre el lobo, una misma semana todos para que haya educación y generen este tipo de carteles, ¿no? Habla sobre lo que mencionaba Carlos, un poco del cross-fostering, ¿no? Lo que se está haciendo ahora, que en vez de liberar a lobos adultos que presentan más reticencia por parte de la gente que vive, se liberan lobitos de aproximadamente 2 a 4 semanas, ¿sí? Se ponen en las madrigueras y esto no solo garantiza una diversidad genética, sino que además tiene mucho menos impacto social en la gente, ¿sí? Bien, lo que se propone rápidamente y para terminar, pues es que a través de la coordinación general en Semarnat, ya sea a través de la CONAM, ¿sí? Y a través de un coordinador general de actividades, se pueda llegar a los promotores locales, ¿sí? Y con estos a la población objetivo. Es decir, una estructura piramidal que realmente nos garantice que el programa educativo sobre el lobo mexicano sea un programa integrado y no responda, por supuesto, que a los intereses de cada institución se vean concentrados, porque actualmente sí ha habido educación, lo hemos visto en este simposio, ha habido mucha preocupación por esto, pero han sido programas un poquito aislados, con una falta total de coordinación que nos lleve a mejorar, no solo mejorar los resultados, sino también a optimizar los pocos recursos que tenemos en este sentido, ¿no? Bueno, aquí está lo que haría. La coordinación central pues generaría materiales, búsqueda de financiamiento, que es muy importante la búsqueda de financiamiento. Si lo es para mantener, ya nos enseñó Fernando lo que cuesta mantener un lobo vivo, pues bueno, el poco dinero que hay se enfoca a eso, pero tenemos que ser imaginativos en buscar otro tipo de actividades. Las relaciones, el coordinador general de actividades debe desarrollar nuevos materiales, hojas web, club virtuales, y los promotores locales deben tener actuaciones locales en escuelas y clubes y detectar e informar sobre las necesidades de educación a los otros niveles. Y bueno, con esto no solo yo, sino estos pequeños les dan las gracias. Bueno. Buenas tardes, pues vamos a continuar rapidísimo a la mesa de discusión, nos damos unos 2 minutos en lo que nada más instalamos la mesa para no perder mucho tiempo.